Bien, comenzamos una nueva clase en nuestro curso ¿Qué hacer frente al Novus Ordo? Hemos estado revisando ya bastantes antecedentes, bastantes puntos acerca del Concilio Vaticano II y hemos visto sobre todo hasta mencionado, diríamos, mejor dicho, el tema de que fue implementado e impuesto en 1970, durante el pontificado de Pablo VI, a pesar de que no tuvo una aceptación concreta, no tuvo una aceptación concreta por parte de los obispos. Vamos a revisar aspectos más concretos también, valga la redundancia, respecto de cómo trabajar con él en sus en su cómo se implementan en la práctica las cosas que proponía, qué tanta fue la aceptación o no. Bueno, distintos aspectos que tienen que ver con lo que ocurrió ya más allá de 1970. Entonces, ya tenemos claro que la comisión que trabajó estaba compuesta a su cabecera por Aníbal Bugnini, como se dice. Esa comisión estaba, como les decía, encabezada por Aníbal Bugnini y estaba integrada por asesores protestantes. Esos no estaban disfrazados. Pertenecían a la línea de falso ecumenismo que se quería experimentar desde el proyecto mismo. Porque el proyecto mismo incluía eso como de trabajar el falso ecumenismo integrando a todos en el concilio de una manera bastante inédita, se dice inédita, como jamás vista, porque tuercen el concepto de ecumenismo, como hemos visto muchas veces también en otros cursos. Porque, como sabemos ya, ecuménico, durante 20 concilios, por casi 2000 años, ecuménico siempre ha significado la cristiandad. Y la cristiandad o catolicidad es lo respectivo a la gran casa. Porque como hemos dicho, ecuménico, ecúmene, significa nuestra casa. La iglesia de Cristo, fundada por Cristo. Ecúmene viene del griego oikia. Es la casa. Esto significa casa. Y la ecúmene siempre ha significado la casa. Todos los obispos, arzobispos, cardenales,
representando a cada territorio, a cada país donde se supone que reina Cristo. Entre paréntesis, una palabra linda que sale de ahí es, creo que lo mencionamos en una clase anterior, es parroquia. Esta es la raíz. Okia, oikia. Porque cuando se celebraba el misterio de la fracción del pan en una casa, normalmente junto a ella se construía algo que podríamos decir así: par oikia. Es decir, junto a la casa. Esta es una forma de explicarlo, didáctica. No significa que esté aceptada por la RAE ni por todos los estudiantes, catedráticos del idioma y de la lengua helena, de la lengua griega, que recordemos que heleno significa griego, pero es una forma muy didáctica de explicarlo. Parroquia, paroikia. Y aquí se celebraba el ágape, y el misterio de la fracción del pan. Que son dos cosas. Entonces tenemos que esta es una y esta es otra. En términos de importancia, esta es más importante. ¿Por qué es más importante? Porque el misterio de la fracción del pan es la misa, la Santa Misa. Eso también lo hemos visto. Pero lamentablemente, la reforma litúrgica, que estaba sobre todo impulsada por teólogos que habían sido reciclados de los que ya habían expulsado, como Henry de Lubac, como Karl Rahner. Hay una lista bastante contundente, que estaban inspirados, por ejemplo, teológicamente en personas como Teilhard de Chardin, que tenían ideas que parecían católicas, pero en el fondo eran luteranas. Por eso terminan haciendo una misa que es prácticamente idéntica al culto luterano.
En el ágape, las personas se sientan todos en una gran mesa, comen, beben, brindan y sobre todo se genera una instancia de convivencia, integración. Hay una gran demostración de amor humano. En cambio, el misterio de la fracción del pan es amor de Dios. Es el amor con mayúscula. Porque Dios es amor. Es de otra sustancia. Esencialmente distinto. Pero el ágape, de hecho, se siguen haciendo hasta hoy en día. A veces no es necesario que haya ni siquiera un sacerdote. Se compartía alimentos y bienes de distinto tipo. Si a alguien le faltaba abrigo o había nacido un nuevo integrante en la familia, se le regalaban mantas, se les apoyaba económicamente. Por eso, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, vemos que San Pablo en un momento se enoja con los hermanos y les dice, pero ¿cómo? Tan temprano, porque se juntaban los domingos, tan temprano y ya están ebrios. Así, ¿cómo vamos o no vamos a poder llegar o no, esto no puede ser llamado luego la cena del Señor? Que también el misterio de la fracción del pan, muchas veces le llamaban la cena del Señor. Que como hemos dicho también en bastantes ocasiones, eso da pie a que bastantes personas, como esos teólogos, se aprovechen y intenten reforzar esa idea de que la misa es una cena, es un banquete. No, hermanos, la cena no es la misa no es, la Santa Misa no es una cena ni un banquete, en el sentido humano de la palabra. La Santa Misa es un sacrificio. Por eso se necesita un sacerdote. Porque solamente un sacerdote puede hacer un sacrificio. Ambos están directamente relacionados. Sacerdote y sacrificio. Por eso, los sacerdotes, por ejemplo, nuestra línea sacerdotal, que nosotros llamamos sucesión apostólica, la sucesión apostólica está basada en su origen de la Cena del Señor. Perdón, en su origen, que es el misterio de la fracción del pan, que para las primeras comunidades se daba en ese contexto. Porque en el fondo, a
a lo que se reunían era a la cena del Señor. Permiso, que voy a tener que limpiar esto un poco mejor, porque ese plumón cuesta más que salga. Deme un segundo. Un minuto. Entonces, tenemos que la Santa Misa necesita sacerdotes. Aquí tenemos una raíz. Sacer. Sacerdotium, sacerdocio, tiene que ver con sacro. Como la música sacra y el arte sacro. Es decir, sagrado. Los sacerdotes comienzan desde el misterio de la fracción del pan a generar, como decíamos, desde el misterio de la fracción del pan, empiezan a generar una línea la vamos a dibujar de otra manera, perdón. Desde el misterio de la fracción del pan, comienza la sucesión apostólica. Y los sacerdotes se van pasando por imposición de manos el Espíritu Santo. Se van ordenando y empiezan a ser sacerdotes. Por eso en Semana Santa, cuando celebramos el Jueves Santo y recordamos la última cena, cuando se instituye el misterio de la fracción del pan, muchas personas saludan también a los sacerdotes porque ahí comienza el sacerdocio de la nueva alianza. Sacerdotes de la nueva alianza. Que vienen del misterio de la fracción del pan. Entonces, como San Pablo fundó muchas iglesias, muchas comunidades católicas alrededor del mundo, de lo que se conocía como mundo en ese tiempo,
necesitaba permanecer ahí un tiempo y, por ejemplo, ocurre que algunas no tenían sacerdotes, pero se juntaban a hacer ágape, no misterio de la fracción del pan, hasta que lograsen tener un sacerdote, que es algo más o menos similar a lo que ocurre hoy en día. Claro que hoy en día inventaron ese arreglín, por decirlo así, de meter ministros extraordinarios, que ya no son extraordinarios, sino que son ordinarios, porque son comunes. Y está lleno de eso. Lo cual no es una misa. Por ejemplo, en México, como hemos dicho en otras ocasiones, hay muchos distritos donde se reparte la comunión los domingos sin sacerdote. Es una forma bastante, digamos, poco seria o indigna o que no está a la altura, no alcanza a ser un abuso litúrgico, como se llaman oficialmente, pero sí no está a la altura del Rey de Reyes. El Rey de Reyes se merece algo mejor. Y si las personas tienen tiempo para ir de compras o hacer otras cosas, si se dicen católica apostólica romana, el domingo es el día del Señor. Domingo Dominus Dei. Y ese día nosotros debemos dedicarlo a Dios. Las cosas que hacemos el domingo, podemos ir a comprar, por supuesto que podemos ir de compras para preparar el almuerzo, la cena, etc. Pero todo de una manera distinta, especial, espiritual. Eso es algo que a los católicos se les ha olvidado y están viviendo como si no fueran católicos. Están viviendo como si fueran paganos o como si fueran de cualquier o luteranos o calvinistas o anglicanos, pero se les olvida porque ya el nivel de ignorancia espiritual que nos afectó a todos, incluyéndome, porque se dejaron de enseñar todas estas cosas de una forma contundente. Es decir, de una forma remarcada, explicando que estas son las bases. Porque hay un problema en el catecismo, que no se enseña lo que se tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque el problema que tiene la Santa Iglesia desde 1970 en adelante es lo que se suele llamar dentro de los especialistas y de las personas que estudian esto, y si ustedes lo buscan, por ejemplo, en las redes para buscar más información o en el YouTube o donde busquen, se llama la crisis magisterial o la crisis
del magisterio de la Iglesia Católica. Se le puede llamar de distintas formas. Lo importante es tener siempre claro que el problema es del magisterio y no de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es Santa Iglesia Católica. Santa Iglesia Católica. La crisis es del magisterio, no de la Santa Iglesia. La Iglesia está correcta. Lo que está mal es el magisterio, que está compuesto de hombres. Porque los hombres son los que se equivocan. La Iglesia no, porque la Iglesia es de Cristo. Es santa. Y esos que andan diciendo por ahí, Iglesia santa y pecadora, por favor, tápense la boca y vayan a pedir perdón, vayan a confesarse, porque eso no existe. Y andar diciendo esas cosas es una ofensa contra Cristo, contra su iglesia, contra Dios. Es prácticamente una blasfemia. Porque la iglesia es santa. Santa Iglesia Católica, Santa Misa. Sacro. Es sagrado. Y esto es lo que la reforma litúrgica del Novus Ordo no destaca. A veces lo nombra en sus documentos. Entre los documentos por ejemplo, cuando uno lee los documentos del concilio, a ver, ahí se nota. Los documentos del concilio, perdón. Los documentos del concilio están llenos de contradicciones. Cuando uno los lee y los estudia, se encuentra, por ejemplo, en una página que hablan de, dicen, la iglesia, no se sabe de cuál iglesia están hablando, no lo definen, iglesia, que por lo tanto, el pueblo de Dios, así el mundo donde nos reunimos, cuando el mundo podemos leer las señales que nos envía. Entonces empiezan a revolver las cosas de una manera impresionante. Mundo, iglesia. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Pueblo de Dios. Son conceptos delicados que se tenían muy claros. Se tenían muy claros. Pero resulta que los empiezan a revolver. Porque a diferencia de eso, cuando uno lee una encíclica
Por ejemplo, como hemos dicho, la Mediator Dei, o cuando leemos la Quas Primas de nuestro Papa Pío XI, es clarísimo. O sea, ahí hay un papa escribiendo y se le nota el carácter, se le nota la autoridad, se nota la jerarquía, se nota que está hablando la iglesia, no el mundo, la iglesia. Y cuando habla la iglesia, tiene que hacer resonar hacia, hacia, hacia la eternidad, por decirlo de una forma, pero es en el fondo, en la práctica, eso es que hablen todos. ¿Todos quiénes? ¿Todo el mundo? No, toda la iglesia. La iglesia no es el mundo, ni todos los bautizados. Ahí hay otro aspecto. Sería un poco complejo explicarlo ahora, pero lo vamos a trabajar en algún momento. De cómo es que los que son hijos de Dios son los que están bautizados y en gracia. Al que quiera investigar más, si quiere tómelo como tarea y investigue. De momento lo vamos a dejar hasta ahí. El punto es que los documentos que fundamentan el Concilio Vaticano II están llenos de contradicciones. Se dicen cosas que no calzan unas con otras y no se soportan unas con otras. Es decir, no se apoyan. Porque la fe católica, en su orden magisterial, necesita tener un orden coherente. Eso lo vamos a anotar para que no lo olviden y lo integren dentro del vocabulario. Si que desean. El orden magisterial necesita ser, te lo vamos a subrayar mejor. Ay, perdón. Uno siempre tiende a hacer eso y no queda bien, no lo vamos a hacer más. El orden magisterial necesita ser coherente. Es decir, que vaya en armonía unas partes con otras. ¿Por qué? Porque si no se invalida a sí mismo. Se empieza a caer. Es como una construcción, necesita que cada pieza esté en su lugar, porque si sacan una pieza, las otras se caen. Y eso pasa mucho con los documentos del concilio. En ese momento, y en el momento en que se aplica la reforma en 1970, no se notó tanto el impacto, a pesar de que llegaron miles de cartas de renuncia por parte de los sacerdotes. Los fieles empezaron a ir por todas las cosas que empezaron a hacer,
sobre todo por ejemplo en Francia, que son muy vanguardistas, muy modernistas, empezaron a hacer cosas como por ejemplo alfombrar una catedral y cambiar las bancas y ponerles butacas, como de cine, con cenicero. Todo eso está registrado. Claro, los medios de comunicación, la prensa, como siempre, para ello era... vendían periódicos, como se dice, como pan caliente. O sea, la iglesia se está modernizando. Ahora las iglesias son alfombradas. Ya basta de esas iglesias frías y tienen butacas cómodas. Y las personas pueden estar como en el cine. Estaba ese sueño también por una parte, estaba ese tipo de cosas que a los católicos de corazón que aman a Cristo saben que eso es una ofensa grave, porque las catedrales tienen su origen en la entrada triunfal de Cristo en Domingo de Ramos. Hosana al Hijo de David. ¿Por qué? Porque aunque las personas callaran, cantarían hasta las piedras. Eso es una catedral. Las piedras cantando Hosana en excelsis Deo. Gloria al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre de Dios. Benedictus qui venit in nomine Domini. Las catedrales son sagradas, pertenecen al arte sacro, están hechas de la inspiración y no necesitan autor. Ese es el problema que tiene la catedral de la Sagrada Familia de Gaudí. Si bien tiene cosas muy bonitas, hay un problema ahí que tiene que ver con esa cosa vanguardista de la autoría. Porque las catedrales no se hacían por un autor. Las hacía el pueblo, los fieles. Y se congregaban los gremios. El gremio de los vidrieros, encargados de los vitrales, del arte en cristalería. Los orfebres, el gremio de los orfebres, los encargados de hacer el arte de los utensilios litúrgicos, del copón, del cáliz, de la pátena. Del crucifijo. Habitualmente el que lleva los acólitos. El crucífero es el niño o el joven que va adelante de la marcha cuando va a empezar y cuando al terminar la Santa Misa, el que lleva el bastión con el crucifijo alto. Bueno, eso lo hace el sindicato de orfebres. El sindicato de carpinteros. El sindicato de... Pero no son... Perdón, paréntesis. No son sindicatos como los que nosotros nos imaginamos hoy en día como marxistas, así como
que los derechos laborales, proletariado y no, 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 no. Por favor, perdón, eso debería haberlo dicho al principio. No, no son así. Los gremios son Viva Cristo Rey. Son los que salieron a luchar contra los jacobinos anticatólicos de la Revolución Francesa. Son hombres de armas tomar. Y que han aprendido su oficio de generación en generación. Porque su padre era orfebre. Porque su abuelo era orfebre. Su tatarabuelo y así sucesivamente. Y se juntan y se reúnen y celebran y están en las procesiones. Es una sociedad, una civilización cristiana, católica. Es hermoso. Los que hacen las esculturas en piedra, el sindicato, el gremio, más bien dicho, que ocupé la palabra sindicato, pero oficialmente se dice gremio, el gremio de los escultores que hacen los sillares, porque las catedrales se hacen en piedra, no en cemento, no en hormigón armado. Como hemos explicado la otra vez, dijimos lo que era un sillar. Eso para un católico es importante saberlo, porque los monasterios, los conventos, las catedrales, las cosas se hacen en piedra, porque tienen que durar hasta el día postrero. Y los sillares, como dijimos, por si alguien no lo vio, el sillar es un cubo de piedra. Y puede variar en su forma. Algunos pueden ser, como decíamos, pueden ser así, para lograr un arco. Bueno, todo eso lo pueden ver en la otra clase. Lo importante acá es empezar a destacar que cuando nosotros conversamos con los hermanos que van al Novus Ordo, a la misa artificial, nosotros tenemos que tener claro que estamos hablando de una crisis grave. Porque desde que se hizo ese concilio, como dijimos, en 1950 aproximadamente, cuando nosotros vemos los gráficos, esto también yo se los voy a enviar, nosotros vemos los gráficos, vemos el crecimiento de la Iglesia Católica y vemos que, por ejemplo, hasta 1950 se alcanza un pic de crecimiento. Millones y millones y millones de personas son católicos. Cristo reina en gran parte del mundo y sobre todo en la hispanidad. El corazón, el Sagrado Corazón reina, tal como va a reinar al final de los tiempos. El Inmaculado Corazón de nuestra Madrecita, el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pero desde que empezó el tema del concilio en 1962 y desde 1970, de ahí en adelante, cuando se aplica el concilio, empieza un descenso. ...1980...
1990, año 2000, y de ahí, ¿para qué decir? La iglesia arrastrándose por el suelo. Nosotros perdimos aproximadamente el 90% de fieles y de personas en general, almas, también integrando los sacerdotes, religiosas, también el cierre de monasterios, el cierre de seminarios. Las iglesias empezaron a demoler en muchos lugares de Europa, o empezaron a venderlas para hacer boutiques, hacer centros comerciales o discotecas. O sea, la ofensa a nuestro Señor no han parado de ofenderlo, 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 ofenderlo. Cuando a principios del siglo XX, en Fátima, ya se dio aviso. Y asimismo también nuestros papas venían dando aviso de que iba a ocurrir un descalabro tremendo en la Santa Iglesia. Y eso viene por culpa del magisterio. Magisterio en crisis, que se transmite a todos y se nota en cosas como, por ejemplo, en que el magisterio es el encargado de la difusión del evangelio. Porque como sabemos, como todo buen católico sabe, la revelación es solo una, igual que la vid. Es solo una. Tenemos que está la revelación, y la revelación tiene dos ríos, por decirlo así, que son la Santa Biblia y la Santa Tradición. Y estas dos fuentes son las que permiten que el camino recto que hemos dibujado muchas veces se mantenga con agua viva fluyendo, como un acueducto. Los acueductos son esos que hacían los romanos, por donde el agua podía cruzar cientos de kilómetros a través como una especie de puentes hechos de piedra, y mantener a las ciudades con agua fresca traída de las montañas, del deshielo. Agua muy pura, traída de las montañas. Entonces, esa agua pura, agua de vida, que en este caso es de nuestro Señor Jesucristo, viene por la Santa Biblia y la Santa Tradición. Esas son las dos fuentes. Pero hay personas que confunden las fuentes con lo que son los pilares.
¿Cuáles son los pilares de la Santa Iglesia? Son tres. Son la Santa Tradición, la Santa Biblia y el Magisterio. Pero estas son dos cosas distintas. Pero muchas personas las confunden. Entonces creen que el magisterio es una de las fuentes y que la iglesia tiene tres fuentes para acceder a la revelación y una es el magisterio. Error. El magisterio es uno de los pilares. Y su labor, su tarea es difundir. Difundir la revelación, la Santa Tradición, la Santa Biblia. Y una de sus herramientas son los catecismos. Son, por ejemplo, las leyes en general, el código canónico, las encíclicas, los motu proprio. Hay diferentes tipos de documentos que hace el magisterio. Entonces, en esa difusión que ellos hacen, desde las épocas del concilio, vienen inventando cosas. Y eso no se puede hacer y no se ha hecho jamás. No se pueden inventar cosas. Como la Santa Misa. No se puede inventar. Entonces nosotros tenemos que tener esas cosas muy, muy claras. Sobre todo a la hora de conversar con nuestros hermanos. Yo ahora se los explico de una forma entusiasmada, por decir así, como les decía al principio, pero a la hora de conversar con nuestros hermanos tenemos que ponernos los guantes de seda y conversar un punto. El próximo domingo conversamos otro punto, con mucha delicadeza. Y siempre orbitar, estar trabajando siempre con el centro puesto obviamente en Cristo. Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque Cristo nos va a dar verdad, justicia y sobre todo caridad, amor. Así se conversa, así se dialoga, como Cristo. Y así hablamos de estos temas. Y hablamos de Cristo y su Santa Misa. Esto es muy importante. Que con nuestros hermanos hablemos de Cristo y su Santa Misa. Hablemos de los sacerdotes, de lo sagrado, de que la misa es santa, de que es imposible que la iglesia sea santa y pecadora,
Y sobre todo, un tema muy importante es la relación entre presencia real y sacrificio. Incruento. Esto va junto. Es imposible separar la presencia real del sacrificio incruento. No pueden decir que la misa es un banquete o una, ¿cómo le llaman? La fiesta muy alegre, y que no es un sacrificio, sino que es un banquete, una comilona, si hay una presencia real. Porque muchos católicos dicen que sí, sí, Cristo está ahí, esa es la presencia real, pero hablan de la boca para afuera. ¿Y dónde se les nota eso? De que en realidad no creen y que su fe está enferma. Le pido perdón a mi Señor por decirlo así de forma tan franca, tan directa, pero en el fondo ese es el problema, la falta de fe. Entonces, esa falta de fe es falta de fe en la presencia real. Porque si un católico ama a Cristo, no le cabe duda alguna de su presencia real. Y a eso a un católico se le nota, en primer lugar, en cómo se comporta en la iglesia, en la Santa Misa. ¿Cómo se comporta un católico en la Santa Misa? A veces dicen una imagen habla más que 100 palabras. Vea cómo se comporta una persona en la Santa Misa, en la iglesia en general, cómo, qué hace, qué no hace. No le estoy diciendo que ande observando a los demás porque eso no se hace tampoco. Lo estoy diciendo de forma hipotética, como ejercicio mental, porque se le llama eso como una forma de ponernos en el caso de que nos tocase o imaginar casos hipotéticos. Por ejemplo, si una persona, de hecho no es ni siquiera necesario ver a alguien y podemos hablar de manera hipotética. Si una persona hace tal cosa o deja de hacer otra, a eso me refiero. A que si una persona no le importa la manera de recibir el cuerpo de Cristo, ahí hay un problema. Y no estoy hablando de alguien en particular, estoy hablando hipotéticamente. Si a una persona no le importa cómo recibir el cuerpo de Cristo, hay un problema. Porque si, lo digo también de manera personal, porque si hay algo que a mí me sacó del novus sordo, fue eso. De ver cómo trataban al cuerpo de Cristo. Porque me tocó ver la hostia significa víctima, rodar por el suelo sin que a nadie le importara.
ni siquiera al sacerdote. Y luego, claro, la tomó y la dejó ahí. Y vamos dándole con la comunión. Ave María Purísima, eso no se puede hacer. Hay un protocolo. Hay leyes para eso. ¿Qué hacer en el caso si se cae el cuerpo de Cristo? Y por eso el acólito está así. Le ponen a uno aquí la pátena por si cae la más mínima partícula. Porque si a un sacerdote no le importa y no hace nada si se le cae el cuerpo de Cristo, ¿para qué está protegiendo si se cae una partícula? Si eso es lo que pasa, está lleno de incoherencias. Por eso dijimos, el magisterio tiene que ser coherente. Coherente significa que tenga sentido, que una cosa calce con la otra de manera armónica. Que las cosas tengan sentido. Porque si no tienen sentido, a las personas se les forma un cacao en la mente y ya todo les da lo mismo, les importa nada. La cosa es ir y seguir y al de adelante y hacer lo mismo que hizo el de adelante y el de adelante hace lo mismo que hizo el de adelante y a nadie le importa nada porque nadie sabe nada y solamente repiten ahí como si estuvieran en la fila del banco o en la fila de cualquier lugar. Por lo tanto, no hay consistencia, no hay fe, no hay... ¿Qué es lo que hay? ¿Una reunión de personas que se juntan en un club? No se puede, así no se puede. El problema es que como los sacerdotes pueden consagrar, están, tenemos que una forma, cuando no es lo que es el pan, normalmente se le llama una forma. Cuando no está consagrada. Cuando todavía no ha pasado por el canon romano. Es una forma. Cuando tenemos esa forma junto al vino, estas se llaman especies. Forma, perdón. Esta es una forma. Cuando están juntas ahí, son las especies. El vino y el pan. Pan ácimo. O sea, pan sin levadura. Pero una vez que pasan por el canon
romano y son consagradas, eso deja de ser una forma y una especie, y esto deja de ser vino. Entonces tenemos el cuerpo de Cristo. Porque lo que Dios quiere, como dijimos en otras veces anteriores, no es el fruto y el trabajo de los hombres. Eso llega hasta ahí. Dios no necesita el fruto y el trabajo de los hombres. Dios lo que quiere es su Hijo. Es su cuerpo, su sangre, es que sea enviado, que se lo envíen, quiere que se lo envíen. Esa es la palabra misa. El canon romano es el que permite que la forma y las especies pasen a ser ahora el cuerpo de Cristo. Su sangre preciosa. Por eso cuando el sacerdote dice ite misa est, de aquí proviene el origen del nombre misa. Y está más que comprobado que por lo menos, porque se le empezó a decir misa, porque antes le llamaban la fracción del pan o la cena del Señor. La palabra misa es id, el envío está hecho. Ite es vayan. Id, ya, se pueden retirar. Vayan. Misa significa envío. Enviar. Ite, misa est. Id, el envío ya está. Está, ya está listo. Entonces, como el sacerdote cada vez que terminaba la Santa Misa decía ite, misa est. Y nosotros respondemos Deo gratias. Gracias a Dios. Gracias Dios por permitirnos, y de ahí viene la acción de gracias. No la de la Eucaristía, sino la otra acción de gracias, que se le llama también acción de gracias al momento cuando la misa termina. Nosotros nos quedamos unos minutos más para dar las gracias por haber recibido al cuerpo de Cristo y poder alimentar el alma, que Cristo nos conozca a nosotros, conozca nuestro corazón y nosotros conocer a Cristo. Que nos unamos, Cristo se une con nosotros con Él, y todos somos el cuerpo místico de Cristo, su Santa Iglesia. Y así ha sido por 2000 años. Y sigue siendo así, gracias a Dios. Es hermoso, hermoso. Y si sigue siendo así, es porque Dios quiere.
Algunos dicen, no, pero es que cómo, si han habido tantas versiones de la misa, ahí están los ortodoxos, están el rito menonita, el rito de Armenia, el rito de bla, 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 bla. Vayan a verlos. Pueden decir decenas de nombres. Vayan a verlos. Se van a sorprender en lo similares que son. Obviamente cambian detalles, pero la estructura y el eje central, el que, por ejemplo, el sacerdote está siempre trabajando, apuntando a Dios, ad Deum, como se dice, hacia Dios, ad Deum, y no como eso que inventaron ad populum, que es el invento de Lutero. Todo eso es similar, porque somos hermanos apostólicos, católicos apostólicos. Claro, algunos son católicos apostólicos orientales, pero nosotros somos católicos apostólicos romanos, porque nosotros pertenecemos al canon romano desde que San Pedro estuvo y pasó un tiempo en Roma hasta que lo martirizaron. Y se sentaron las bases de la Santa Misa que nosotros tenemos hasta el día de hoy. No estoy hablando de la misa de siempre, la misa que le llaman tridentina o de San Pío V o de San Gregorio, le ponen cualquier nombre, no es la misa de siempre, la misa católica. Misa que tiene y se le nota la antigüedad, por ejemplo, en los Kyries, en el Kyrie eleison, que uno de los cantos de entrada es el Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Y eso va en griego y va en una forma de 3x3. Nosotros, los occidentales, no solemos cantar en forma 3x3, cantamos en forma 4 de A4, 4 veces 4. Para los que sepan un poco de música, saben a qué me refiero. Esa es una huella viva, hasta el día de hoy, de que estamos todos conectados, desde siempre, porque nosotros los católicos nacimos con misa. No teníamos Biblia, pero teníamos misa. Eso de momento, hermanos. Un abrazo en Cristo, con María y nuestro Señor. Que Dios los bendiga.